Bueno, pues muy buena tarde. El día de hoy quiero darte la bienvenida a nuestra familia Iglesia Verdad y Refugio Inclusivo en la Ciudad de México. Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, en la cual quiero que estés muy receptivo para recibir lo que hoy Dios quiere decirte, ¿vale? Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has dado, en el que tú nos has permitido, Señor, ser ministrados, Señor, en tu nombre, durante la alabanza y la adoración, Señor. Queremos el día de hoy, Señor, entregarte, Señor, nuestra mente, para que tú, Señor, pongas en ella lo que hoy quieres que entendamos, Señor. Pero así también queremos pedirte, Padre, que sea a nuestro corazón el que hable, Señor, en el cual, Señor, tú te dirijas, Señor, para que podamos recibir esa convicción de qué aspectos de nuestra vida, Señor, tenemos que seguir creciendo y trabajando, Padre. Te damos gracias, te pido que seas tú el que ponga tus palabras en mi boca, Señor, tu corazón en mi corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Me gustaría comenzar haciendo una reflexión sobre cómo es el momento en el que conoces a alguien con una intención para enamorarte. No sé si se acuerdan, no sé si la última no les convenga, digan, esa no me quiero acordar, ¿verdad? Pero que recuerdes cómo llega el momento en el que tomas, en el que en tu corazón está el hecho de pensar y sentir, creo que me he enamorado. No llegas de repente, va pasando por la calle y dices, creo que me he enamorado. Bueno, lo hacemos cuando dices, esa persona está como guapetón o guapetona, ¿verdad? Pero cuando realmente te has dado cuenta que te has enamorado. Si es que se han enamorado, ¿verdad? Es importante que nosotros nos demos cuenta que esto ocurre al momento, no cuando conociste a la persona en ese instante, no cuando fuiste a 2 citas, sino en un momento en el que realmente viste a la persona como es, con sus cuestiones buenas, con sus cuestiones malas, y aún así dices, esta persona yo es la que quiero en mi vida. Entonces, estamos hablando que cuando realmente te enamoras de alguien es cuando ya le conociste. Y el día de hoy es lo que quiero invitarte. Quiero invitarte a que conozcas a tu Salvador, a que conozcas a Jesucristo. Para que te acabes de enamorar de Él. Si tú aún no estás enamorado, yo te invito a que sepas cómo es Él. Y hoy quiero hablarte de ese Dios que hoy vamos a llamarle un Dios de equilibrios. Y para ello vamos a iniciar, nos vamos a enfocar, a revisar cuál es el carácter de Dios. Nosotros, para poder conocer de Dios, necesitamos, ¿en dónde podríamos ubicarlo? Muchas personas llegan y te hablan de Dios en general, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la mejor forma de conocer a Dios es a través de su palabra, es a través de aceptar a Jesucristo, porque en ese momento el Espíritu Santo mora dentro de ti. Es algo que quiero que entendamos. Muchas personas allá afuera leen la Biblia y la interpretan como quieren. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y por eso luego agarran y te dicen que es un cuento de hadas, agarran y te dicen que se contradice, agarran y te dicen que tiene errores, cuando la palabra de Dios es perfecta y no los tiene. El problema es cuando tú no has aceptado a Cristo y no tienes al Espíritu Santo para que te revele en verdad cómo es Dios en su palabra. Hoy vamos a conocer cómo es Dios en su carácter, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Lo primero que me gustaría que revisáramos, se pueden ir por favor a Hebreos 13:8. Repito, vamos a irnos a Hebreos 13:8. Amén. Adelante. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num, de la tribu de Benjamín. ¿Estamos en Hebreos? Ay, Tengo- no. A ver, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, muy bien, todo es muy interesante lo que nos iba a platicar Moni, pero el día de hoy
vamos a revisar esta parte, ¿verdad? Nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay personas que todavía no creen que Jesucristo es Dios. Y aquí nos queda bien claro porque te está hablando de alguien que es para la eternidad, ¿no? Entonces, el mismo que fue ayer es hoy y es mañana y va a ser siempre. Eso es una característica que tiene o parte del carácter de Dios. ¿Y por qué quiero que reflexionemos de esta parte? Porque la primera característica o la primera parte que quiero que analicemos del carácter de Dios es que Dios es digno de confianza. ¿Ok? Dios no va a amanecer un día como amaneció tu ex y te dijo, ya no me gustas. Dios no va a amanecer un día de malas como tu mamá o como tu hijo y te va a decir, hoy no te quiero. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es su carácter. Qué cosa más hermosa, qué cosa más increíble saber que tenemos un Dios en el cual no va a haber alguien bipolar, alguien ambiguo, alguien que un día te quiero, al otro no, hoy sí te apoyo, hoy no, hoy te acepto, mañana no. Entonces, en el carácter de Dios está el hecho de ser alguien en quien puedes ser digno de confianza en todo momento. Bien, puse por aquí, no necesitamos tener miedo para creer que Dios el día de mañana va a ser diferente. ¿Ok? Luego nos ha tocado que hay personas que agarran y dicen, oye, pues sí suena bien padre lo que me estás diciendo, pero no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Yo les digo, sí es el mismo Dios. Aquí el tema es que ha tratado de formas distintas para mantener la relación con nosotros. Pero Él sigue siendo el mismo. Y dentro de esa convicción que podemos tener nosotros y confianza de que es el mismo y de que nos va a amar a la hora que te levantes, como te levantes, hasta en los momentos en los cuales estás tú enojado, frustrado, en el que ni siquiera te acuerdas de Él te sigue amando. Y como veíamos ahorita en la alabanza, y a pesar de ello, Él su herencia te entregó. Amén. Amén. Entonces, esto quiero que lo reflexiones y quiero que te des cuenta que dentro de esa misma confianza podemos nosotros estar seguros de que Él siempre va a cumplir también sus promesas. Si tú te vas a la Biblia, y yo siempre les recomiendo, siempre digo que me acuerdo que alguien no me regresó mi Biblia de promesas, pero algún día, ahí para que el que se acuerde, saludos. Porfa, revisen y chequen en su... Hay Biblias de promesas que vienen ahí marcadas en la Biblia. Busquen ustedes, ahí en nuestra palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que hay promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y es tan interesante porque esas promesas inclusive se cumplen para personas que no son cristianas. Hay promesas que están abiertas al general y hay hay promesas que sí son exclusivas para los hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios que nosotros como parte de su pueblo podemos tener todas las promesas, ¿verdad? Amén. Hay personas que dicen que hay un cálculo aproximado de 7,777 promesas en la Biblia. Todas disponibles para que tú las arrebates. Vamos, acuérdate que solamente los valientes, ¿verdad? La Biblia dice los violentos son las que los arrebatan. Entonces, esa es una de las primeras características o uno de los primeros puntos que quería revisar en referencia al carácter de Dios. En el punto número 2 vamos a irnos a primera de Juan 4:8. Y si alguien más me puede apoyar yéndose a Juan 3:16, que esa sí ni la tendrían que buscar, ya sé que todos no la sabemos, ¿verdad? Amén. Pero, ¿quién tiene ya primera de Juan 4:8? Adelante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, dentro del carácter de Dios, vamos a encontrar que Dios es amor. ¿Ok? Fíjate bien en lo que leyó ahorita Moni, ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Me puedes apoyar a leerlo de nuevo, Moni? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? El que no ama no ha conocido a Dios. Aquí si te das cuenta es hasta
una cuestión bien hermosa, pero también una pedrada que tenemos que llevarnos. Realmente nosotros sabemos amar y cómo es que estamos amando, ¿no? Aquí puse, Jesucristo ha sido la encarnación perfecta del amor del Padre. Porque Dios perfectamente pudo no haber creado al hombre, Dios perfectamente pudo haber estado muy tranquilo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo allá arriba, los ángeles dándole la gloria y la alabanza, pero aún así Dios creó al hombre, y aunque el hombre le hemos fallado una, dos, no sé cuántas veces tú le has fallado a tu Padre Celestial, le hemos fallado, Él nos sigue amando. ¿Por qué? Atributo anterior, porque es plena confianza que podemos tener. Y dos, porque Él siempre es amor. Y esto lo vemos obviamente en Juan 3:16. ¿Quién me lo puede decir? Amén. Ni siquiera lo necesitamos leer. Entonces lo leo, ¿no? ¿Ah? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Ustedes creen que al momento en el que Jesucristo estaba siendo crucificado, Dios estaba, ay, sí, no pasa nada, al cabo no le duele, ay, todo está bien? Imagínate al padre, los que aquí tienen hijos, imagínate hasta los que no tenemos a nuestros sobrinos, ¿no? Que tú ves que está sufriendo y es un dolor horrible para nosotros, ¿no? Igual nuestros padres, cualquier familiar. Imagínate lo que Jesucristo aún así sintió, pero fue mayor su amor que el hecho hasta del mismo Jesucristo, porque si ustedes se acuerdan, hasta Jesucristo hubo un momento en el que le dijo a Dios, ¿verdad? Señor, si tú quieres quitar esta copa de mí, ¿verdad? Si tú quieres que yo no pase por esta situación, pues sería perfecto, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Y al final se cumplió su voluntad por amor a ti y a mí. Bien, la tercera característica o parte del carácter de Dios que vamos a leer, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 32:4. Y los que ya están ahí en Juan, no, se pueden ir a Juan 8:46. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 32:4. Es Juan 8:46. Juan 8:46. Deuteronomio 2, 4. 32:4. 32, Ajá. 32, 4. Ok, ¿quién dice amén? Amén. Bueno, yo en Deuteronomio. Ajá, Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él. Es justo y recto. Ok. Lo último que dijo Moni es justo Y y recto. Ok. Parte del carácter de Dios es la justicia. Y fíjate bien en esta parte, porque estamos en una época en la que en las iglesias se predica solamente del amor de Dios. Y está perfecto, qué bueno predicar del amor de Dios. Gloria a Dios por todo lo que Él hizo, hace y hará en nuestra vida. Pero así dice la palabra, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Y ahora nosotros, ¿cómo estamos pagando este amor que Él nos ha dado? Que al final de cuentas nunca podemos acabar de pagar por nuestras obras para poder pagar tanto amor, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que Dios es amor y que Dios es justicia. ¿Ok? Este es un equilibrio. Fíjense bien en esta parte, ¿no? Puse por aquí, Dios es un Dios que ama la verdad, la justicia, que odia la mentira y que odia la injusticia. Y fíjate bien, porque si nos vamos a Juan 8:46, ¿me ayudas por favor? Dice, ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ok, fíjate bien en esta parte, ¿eh? Jesucristo o fue mientras estuvo aquí en la tierra y sigue siendo porque es eterno, una persona intacta, sin mancha, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos
que Él también nos pide el que nosotros nos comportemos y es justo. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia es que al final de cuentas Dios va a hacernos responsables de nuestras consecuencias. Por desgracia, igual existen iglesias en donde agarran y dicen, ay, no, pues es que como Dios es amor, entonces Dios va a perdonarnos a todos, nadie se va a ir al infierno, algunas iglesias dicen ni el infierno existe, ¿verdad? Y entonces todo va a estar, entonces nos vamos al extremo. Y Dios no es un Dios de extremos, Dios es un Dios de equilibrio. Entonces Dios es amor y Dios es justicia, ¿ok? ¿Y cuál es nosotros sabemos en la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte? Entonces, Dios es justo para definir que aquellas personas que pequen y que no se arrepientan de sus pecados, al final de cuentas van a tener una consecuencia, ¿no? Y es justo, ¿por qué? Porque va a ser justo con las personas que sí siguieron, que sí decidieron seguirlo a Él. ¿Amén? Amén. Amén. Ok, vámonos ahora a la cuarta característica del carácter de Dios, que es Dios es santo. ¿Ok? ¿Me ayuda por favor alguien yéndose a Isaías 6:3? Repito, Isaías 6:3. Amén. Adelante. Y el uno a el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces quiero que se den cuenta que Dios nos llama a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y quiero que entendamos una parte. En Dios no puede estar el pecado y Él de la mano. De hecho, si nosotros recordamos, y es importante que consideremos, Jesucristo vino a romper el velo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, porque nosotros pecamos, nos equivocamos, seguimos haciendo mil cosas a la fecha, ¿verdad? Con esto no les voy a decir que un cristiano nunca se va a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar y claro que vamos a seguir pecando. Sin embargo, Dios nos llama a la santidad, porque ahorita como veíamos hace un momento, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Muchas personas cuando piensan en muerte lo ven de una manera errónea, en el que piensan que la muerte es el final de algo. En la Biblia la palabra muerte hace referencia a una separación. Cuando hablamos que el pecado, entonces, genera la muerte, o que la paga del pecado es la muerte, es la separación entre Dios y el ser humano que está en pecado, que no se arrepiente. Para ello llegó Jesucristo, para poder ser ese canal y ese intercesor, para poder tener acceso. Para eso tenemos que aceptar a Jesucristo, ¿no? Muchas personas luego llegan y, sobre todo cuando tienes debates con ateos o con otras personas, suelen decirte, pues es que entonces Dios creó el mal. Y Dios no creó el mal. Nosotros recordamos, y si nos damos cuenta, el mal, lo veíamos creo que cuando me tocó platicar allá en Whisky Lucan, veíamos el mal es la ausencia de Dios. Entonces, el mal fue creado por el hombre, que entonces cuando Dios nos dio libre albedrío, nos dio la opción, porque Dios en su infinito amor, porque el amor es libertad, nos permite tomar la decisión, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en este concepto. Dios es santo y entonces Él, para que podamos tener acceso, tenemos que tener santidad. Pero esta santidad que nosotros por ser pecadores no logramos, Jesucristo fue quien se puso como nuestro abogado para poder tener acceso a Él. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que hemos sido salvos por gracia, pero no para abusar de la gracia. No porque yo ya fui salvo por gracia, ahora puedo hacer lo que quiera. Muchas personas piensan eso, y te voy a ser bien honesto, las personas que piensan de esa manera realmente no han conocido a Dios, realmente no aceptaron a Cristo, realmente no son salvos. Porque tú llegues y lo digas en tu boca en la iglesia porque te pidieron que lo repitieras, eso no te hace salvo. Salvo te hace el creerlo en tu corazón, el que lo sientas
el que estés seguro y que, ojo, una parte bien importante que vamos a hablar un poquito más adelante, también te arrepientas. Muchas iglesias llegamos y tenemos mucho esta idea de agarrar y Dios te ama, acéptalo en tu corazón, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y lo vamos a platicar un poco más adelante. Y el punto número 5 de la característica de Dios es que Dios es misericordioso. ¿Ok? Éxodo 34 del 6 al 7. Repito, Éxodo 34 del 6 al 7. Amén. Adelante. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, y que mantiene su invariable amor a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, si te das cuenta, en este versículo, o en estos versículos mejor dicho, vamos a encontrar el resumen de los 5 características que hemos mencionado ahorita del carácter de Dios. Pero quiero terminar con este último, que es la misericordia. Porque a pesar de todo lo que podamos haber hecho, de todos los errores que cometamos, de las veces que nos hemos alejado de Dios, a pesar de que Dios es justo, a pesar de que Dios es santo, Dios es misericordioso. Y Dios te sigue perdonando, te sigue aceptando, te sigue limpiando. En todo momento de tu vida, en cada error que has cometido, en cada vez que te has equivocado y que has tú mismo renunciado a Dios por dejarte ir al mundo, Dios siempre está con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Así como lo vimos con el hijo pródigo, ¿verdad? Dios no fue de agarrar y decir, bueno, vas a regresar, pero vas a empezar como chalán. No, de inmediato fue, eres bienvenido a esta casa, vamos a ponerle el anillo, vístanlo de nuevo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios que, a pesar de nuestros propios errores, Él está dispuesto a reentablar la relación con nosotros. Por eso vemos un Dios diferente aparentemente para las personas en el Antiguo Testamento al Nuevo. Porque Él, en su amor, ha buscado las diferentes formas en las que el ser humano pueda acercarse de nuevo. Y por desgracia el ser humano le hemos fallado 1, 2, 3, 1000 veces. Pero Él sigue esperando que su hijo vuelva a casa. Si tú allá afuera sigues en el mundo, si tú allá afuera decidiste alejarte porque en algún momento alguien te dijo que Dios no te amaba por tu orientación sexual, si te dijeron que tú no eras digno porque, híjole, tu pasado está bien cañón, ahorita te dices cristiano y eres medio aleluya, pero yo te quiero recordar, y agarran, ¿verdad? Y te empiezan a recordar quién eras tú en el pasado. Tú no tienes por qué acordarte quién eras tú en el pasado, tú tienes que acordarte quién eres ante los ojos de Dios. Amén. ¿Quién eres tú para quien dio su vida por ti? Ese es el único concepto que realmente nos tendría que importar. Así es. ¿Y por qué quiero que veamos estas 5 características de Dios? Porque nos habla de un Dios equilibrado. Nos habla de un Dios que te amo, pero te disciplino. Te amo, pero también tienes que apegarte a esto. Y lo que nos pide Dios, porque luego también muchas personas luego piensan, no, es que Dios no me ama, libertad, me pide que haga esto, que haga el otro. Cada cosa que nosotros encontramos en la Biblia, que Dios nos dice, no hagas esto o guíate de esta manera, al final de cuentas, el beneficiado somos nosotros. ¿Cuánto amor hay que Dios nos dio una guía perfecta en su palabra para que nosotros podamos vivir una vida plena y feliz a pesar de todo lo que va a ocurrir a nuestro alrededor? Ahora, si nosotros tenemos un Dios equilibrado, un Dios de equilibrios, yo esperaría que cada uno de nosotros como cristianos también fuéramos equilibrados en nuestra persona. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo llevas tú actualmente tu vida
en un tema de equilibrio. Ojo, este equilibrio nos habla que tenemos que no descuidar ámbitos diferentes de nuestra vida, pero también que tenemos que darle prioridad. Justamente ayer platicaba con dos chicos sobre este tema y hablábamos sobre la importancia de dar su lugar a cada cosa, ¿verdad? La Biblia es muy clara y lo primero que nosotros tenemos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que es Dios, ¿verdad? Entonces, es muy clara la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo 20, si lo quieren buscar ahí. Es antes de cualquier cosa, persona en el mundo, primero está Dios. Ojo, es Dios, mi relación con Dios. Mi espíritu, porque recordemos, somos un espíritu en relación con Dios. Y después de Dios, ¿quién sigue? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después, a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es una parte bien importante porque ahora pasamos de Dios, ahora vamos al prójimo y lo completamos, ¿verdad? Porque también la palabra nos dice que ames a tu prójimo como A ti mismo. como a ti mismo. Entonces estamos hablando que ahora viene de hablar de ti y de tu prójimo. Entonces, ¿cómo te tienes que amar y procurar a ti para también amar al prójimo? Pero ahora también tenemos que ver que dentro del prójimo, es una parte que muchas veces luego no revisamos, también hay niveles en los cuales tenemos que darle prioridad conforme a la palabra de Dios. Una pregunta, ¿qué es prioridad o cuál tendría que ser prioridad en mi vida? ¿La iglesia o mi pareja? La iglesia. La iglesia, ¿qué dice por acá? ¿Todos están de acuerdo? Pareja. Tun, 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 ¿qué dice el público? ¿Ok? Normalmente nos vamos a pensar que la iglesia, pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos dice que cualquier persona, hablando de la iglesia, hablando si tienes un ministerio, para que tú puedas servir al rebaño, lo primero es que tienes que gobernar tu casa. Y tu casa es tu familia. Y tu familia es tu pareja. ¿Ok? Por desgracia también muchas personas, y pasa más en nuestra comunidad, vemos a la pareja como un accesorio, como mis amigos y mi pareja, y no la metemos como parte de la familia. Y tu pareja es tu familia. Es la familia que tú decidiste crear, porque la palabra también nos dice, ¿no? Dejarás a tu padre y a tu madre, y serán una sola carne. Y cuando hablamos entonces que es una sola carne, te está diciendo, inclusive lo vemos, que te amará como a ti mismo. Entonces, estamos hablando que es el primer prójimo con el cual tendríamos que tener cuidado. Y esto nada más, ojo, no significa que entonces voy a dejar de venir a la iglesia por mi pareja. Significa que yo tengo que darle su lugar y que tengo que dedicar y cumplir con las cosas que me corresponden como pareja. Porque luego tenemos personas que vienen bien bonitos a la iglesia o que venimos bien bonitos a la iglesia y en la casa somos unas lacras con nuestra pareja. Les ofendemos, les faltamos al respeto y la palabra te dice, primero gobierna tu casa. ¿Ok? Y cuando hablamos entonces de esto, de gobierna tu casa, habla de tu familia, ¿verdad? Entonces una prioridad ahí es la familia, normalmente enfocado a la familia nuclear. Tu pareja y tus hijos cuando están en una edad en la cual tienes que cuidar tal cual todavía de ellos. ¿Por qué? Porque después de ello nos vamos a encontrar que dentro de la misma familia vamos a irnos a Lucas 8 del 19 al 21. Al final les voy a pedir que me hagan el resumen de cómo vamos, Va Dios, de Dios bajamos y ¿quién va? El prójimo. El prójimo, nosotros, con nuestra familia, ¿verdad? Entonces aquí hablamos toda esta parte. Pareja. ¿8 qué? 8, 19 al 21. Amén. Ok, adelante. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ok, fíjate qué palabra tan fuerte, porque te está dando un orden perfecto. Te está manejando tal cual en este equilibrio
el hecho de darle una prioridad a tu familia en Cristo. Y eso también lo encontramos no solamente en Lucas, también lo encontramos en Gálatas 6:10, ¿verdad? Donde nos dice, bendiciendo primeramente a la familia en la fe. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una prioridad en el tema de la familia. Empezamos con el tema, dice, pareja, mis hijos cuando son pequeños, porque cuando se casan, ya ellos forman su propia familia nuclear, ¿no? Y después de ello, ya nos habla sobre los padres y los hermanos. Entonces ya nos vamos ampliando. Hay un orden y es impresionante porque te das cuenta, la palabra de Dios tiene las palabras así adecuadas de uno por uno. O sea, ¿dónde va el hijo? ¿Dónde va el padre? ¿Dónde va el hermano? ¿Dónde va cada uno, verdad? Y entonces, una vez que tenemos clara esta parte, ya estamos hablando de la familia en Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia es la familia en Cristo. Entonces, esa es la siguiente prioridad. Nuestra familia en Cristo. La iglesia en general. Y aquí es donde tú te vas a dar cuenta que dentro de la iglesia va a haber el hermano que a lo mejor no te agrada del todo, el hermano que a lo mejor sí te agrada y lo amas mucho, pero es bien complicado, el hermano que siempre llega y que parece como que ahora sí ya va a cambiar, pero siempre no, que va y que viene, que regresa. El otro día estábamos estudiando sobre los diferentes tipos de ovejas, ¿verdad? Que hay, los líderes tenemos que seguirnos preparando para ello, pero al final todos tienen un propósito, ¿verdad? Si tú crees que vas a llegar a una iglesia en la que todos van a ser tus amigos, en las que todos van a estar bien, déjame decirte que esa iglesia no existe. Porque la iglesia te sirve para perfeccionarte, ¿no? Entonces, ya hablamos, vamos de nuevo, Dios, mi prójimo, vemos como la distribución del prójimo, cómo está, de donde también voy incluido yo, y después de ello, ya nos vamos a ir al resto de las actividades, amigos, trabajo, escuela, y esto no significa que entonces que ya es como lo último a lo que le tengo que poner atención. Dios le dio prioridad a cada uno de ellos, ¿verdad? En la palabra nos dice, ¿verdad?, que los amigos son hermanos en momentos de angustia. O sea, juegan un papel hasta de familia. ¿Ok? Del trabajo, Dios es muy claro. A veces a nosotros se nos olvida que nosotros no trabajamos para nuestros jefes. Trabajamos para Dios. Cada cliente que le llega a Javi es a Dios a quien le va a hacer lo que le tenga que hacer. Con esa calidad, con ese esmero. Lo que Moni le tenga que entregar a alguien de un pedido, tiene que asegurarse que está hecho al 100% perfecto, porque se lo está entregando a Dios. Lo que Roberto va a hacer, tiene que hacerlo con integridad, tiene que darle seguimiento y garantizar que todo se cumpla, porque va a hacerlo para Dios, ¿verdad? Lo que Lucy va a vender, igual tiene que garantizar la calidad. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos un país en el cual el cristianismo tiene relativamente poco. Pero si por ejemplo nos vamos a un Estados Unidos fue fundado con la Biblia en la mano. Y ellos manejan esta cuestión, y en una cuestión tan clara en la que ellos hacen todo enfocado, o hacían todo, porque al final de cuentas tenemos que aceptar que ha habido como un decremento en lo que el espiritual también de a lo mejor de ese país, pero tenemos que tomar en cuenta que se trabajaba para Dios, se enfocaba a hacer todo para Dios, y ahí es donde nosotros observamos la calidad. Si tú haces eso de esa manera, vas a encontrar la bendición y la prosperidad en Dios, ¿ok? Igual para los que todavía están estudiando, igual, estás estudiando, estás preparando para Dios, para servirlo con la profesión que Dios te dé. La profesión que a ti Dios te haya puesto entre tus talentos, porque eres bueno y porque te gusta, lo vas a hacer para Dios, ¿no? Entonces hay que prepararse de manera correcta. Entonces, ya nos dimos cuenta que tenemos un Dios equilibrado, que nosotros tenemos que equilibrar nuestra vida. Yo quisiera que tú reflexionaras hoy cómo estás en el equilibrio de tu vida. ¿Le estás dedicando tiempo a cada cosa de tu vida? ¿Le estás dedicando tiempo, obviamente, a Dios? ¿Le estás dedicando tiempo a tus amigos? ¿Le dedicas tiempo a tu pareja, a los que tienen pareja? ¿Y cuánto tiempo y con qué prioridad se lo estamos dedicando, no? Y entonces, si sabemos que tenemos un Dios que nos busca o nos lleva a un equilibrio, que busca que seamos nosotros personas equilibradas, como iglesia
también tenemos que tener nosotros un equilibrio, ¿no? Ya para terminar, la iglesia es importante que tenga un balance adecuado entre amor y disciplina, entre amor y conocimiento de la palabra de Dios. El otro día platicaba con una persona y luego, ay, no, pues sí, y hasta nosotros decimos, nos la pasamos comiendo todo el día en la iglesia, ¿verdad? Hoy en la mañana nos tocó y todos bien para bendecir a nuestros hermanos, ay, aquí trajimos gorditas, ay, aquí hay tlacoyos, ay, aquí hay tamales, y luego que nos salen con la salsa y terminando vamos a comernos las enchiladas. Y hay personas que dicen, uy, pues es que esto ya parece como ya parece más como una convivencia, ¿no? Eso es el amor de Dios que se transmiten entre unos y entre otros, en los cuales tú no estás esperando ver qué te va a dar tu hermano, sino qué le puedes dar tú a los demás. Es importante porque al final eso nos ayuda. La iglesia es la escuela en la cual lo que aprendemos de la palabra lo llevamos a la práctica y de ahí lo tenemos que ejecutar en la vida cotidiana. Si yo aprendí en la iglesia que el hermano tal no me cae del todo bien, pero que Dios me dice que tengo que amarlo y voy procurando, voy incrementando mi paciencia, cuando llego a la casa con mi hermano o mi hermana que no tolero porque tal cosa, incrementa mi paciencia para esa persona. Entonces, es importante esos momentos de coinonía, como es importante el hecho de no descuidar de la palabra de Dios, ¿no? Una iglesia equilibrada tiene que hablarte de la gracia de Dios, de su amor, y tiene que hablarte de su justicia. Justo cuando nosotros construíamos el nombre de la iglesia, tuvimos ahí un show, ¿verdad? Nos estábamos ahí agarrando de cómo se va a llamar y que yo no estoy de acuerdo y que esto y que lo otro. Al final fue una bendición porque todos pudimos coincidir y el nombre quedó Verdad y Justicia. Y ahora que hacía la prédica dije, wow, la verdad de su palabra que tenemos que cuidar, que tenemos que ser celosos de ello, sin olvidar que somos un refugio, que Cristo es el refugio en esta iglesia para aquellas personas que vienen lastimadas, para aquellas personas que en su momento les dijeron que no los amaban, para aquellos que a lo mejor pasaron por alguna situación y ante el dolor no supieron cómo reaccionar o hasta culparon a Dios en su desconocimiento y se alejaron, ¿no? Tenemos que ser verdad y tenemos que ser un refugio. Puse por aquí, hablar del amor de Dios, de su salvación, es una prioridad que tenemos. Sin embargo, también tenemos que hablar de su perdón y para ello tenemos que hablar de arrepentimiento. Yo soy bien transparente en esa parte. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo perfecto, Nancy, una pastora que amo mucho, yo llegaba y le decía, pues es que yo no he hecho nada malo, yo no he hecho eso, y yo como, ay, pues a mí que me van a perdonar, ¿no? Y ella siempre me decía, ay, gloria a Dios que te cuidó, gloria a Dios que cuidó tu vida, y yo decía, ay, qué padre, ¿verdad? Pero yo creo que no eres consciente de aceptar a Cristo hasta que te das cuenta que en lo más mínimo eres perfecto y que tienes tantas cosas de las cuales que pedir perdón y de las cuales que arrepentirte. Una persona no llega a la salvación si no ha habido un arrepentimiento en sus obras muertas. Entonces, aceptar a Cristo como se maneja en muchos lugares, de llegar y repite después de mí y ya Dios es amor, discúlpame, pero no es así. Es un equilibrio en el cual tú tienes que hacer conciencia de qué cosas has hecho mal, de qué cosas te tienes que arrepentir y de qué cosas Dios en su enorme misericordia no le importa lo que hayas hecho. Él te ama y Él te quiere bendecir y Él te quiere perdonar y Él quiere recibirte de nuevo. ¿Ok? Entonces es este equilibrio que tenemos que alcanzar para que sepamos que el amor de Dios es equilibrado. No es hoy te odio y mañana te amo. Es te amo y hoy mañana te vuelvo a amar. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos corresponder ese amor. Para concluir, puse por aquí, sabemos que por su gracia hemos sido salvos, pero sabemos que un verdadero cristiano maduro no va a abusar de esta gracia. Sabemos que Dios también es justo y que en su justicia va a ser responsable a cada uno
de las consecuencias. Y ojo, para ti que has aceptado a Cristo, para ti que ya eres parte de la familia, quiero que sepas que Jesucristo hizo y se puso en medio para justificar todos tus pecados, para justificar todas las cosas que hiciste. ¿Ok? Eso no nos quita el hecho de que tenemos que hacernos responsable de nuestras consecuencias. Yo puedo llegar y haberle pedido perdón a Jesucristo por haber sido un mal hijo y por haber ofendido a mis padres y por haber hecho tal. Pero eso no va a quitar la consecuencia de lo que yo hice y que al final, como dice la palabra, ¿verdad? De lo que siembras cosecharás. Entonces, es como por ejemplo, le digo a una chica que a lo mejor tuvo relaciones en un momento con la persona que no era adecuada, salió embarazada. Es que Dios te va a perdonar, Dios te va a amar si hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Te va a perdonar y te va a aceptar. Pero eso no te va a quitar que mañana amanezcas ya sin estar embarazada, no te va a desembarazar. Tenemos que hacernos responsables de nuestras consecuencias. ¿Amén? Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos maduros, el compartir al Dios como es, el compartir a un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios justo y un Dios que a pesar de lo que hagamos, si nosotros nos arrepentimos, Él está abierto a recibirnos con los brazos abiertos. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú nos enseñas cada día, Señor, cómo aplicar tu palabra, Señor, cómo aplicar en las escrituras que tú pusiste, Señor, por inspiración del Espíritu Santo, sin errores, Señor, con conocimiento perfecto para que nuestra vida y nuestra guía sean perfectos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo que inspiró a cada hombre que tú elegiste, Señor, para que esta palabra pudiera llegar el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, para recibirlo, Señor, y sobre todo, Padre, hoy nos queremos poner de acuerdo como familia para pedirte sabiduría para que podamos poner en la práctica el conocimiento que el día de hoy hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo tu amor, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque cuando nosotros no éramos dignos de nada, Señor, tú por tu amor infinito, Señor, decidiste acercarnos, Señor, y entregarnos tu herencia, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Permítenos siempre, Señor, llevar y compartir tu palabra con sana doctrina para que las demás personas del mundo realmente puedan conocer quién eres tú, tu carácter, Señor, tus atributos y tu amor, Señor. Y para que puedan aceptarte en sus vidas, Señor, y tener la salvación que solamente tú nos puedes dar por gracia. Te damos toda la gloria, toda la honra y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Te damos las gracias y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Iglesia Verdad y Refugio Inclusivo. Dios te bendiga. Hasta luego.